Hola, mi nombre es Mauricio Durán y disfruto mucho de acompañarte. Acompañarte es una comunidad en donde trabajamos diferentes aspectos, por ejemplo, el aprendizaje, el arte, el aprendizaje colaborativo, el trabajo con sentimientos y necesidades humanas, trabajo y situaciones laborales, relaciones de pareja, relaciones interpersonales, cómo vivimos la niñez en el pasado, cómo la vivimos y la traemos y la revivimos con situaciones emocionales complejas en el presente, cómo vivimos la niñez acompañando el día de hoy a pequeños, a pequeñas, porque somos personas cuidadoras, ya sea como docentes, como madres, como padres, como tías, como abuelas, etcétera. ¿Nos acompañas a conocer de estos temas? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen. Mi nombre es Mauricio Durán y estamos en un episodio más de Acompañarte. El día de hoy tenemos una invitada especial, la maestra Rosario Trejo. Ella cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y con una maestría en Enseñanza Superior, ambas por la UNAM, con mención honorífica. Actualmente es candidata a doctora en Educación por el Organismo Mundial de Investigación, diversos cursos en género, investigación en género y violencia de género. Rosario ha sido profesora de la UNAM, también es docente en UPIXA del Instituto Politécnico Nacional desde hace más de 40 años y está con nosotras como personas para charlar sobre igualdad, justicia, paz y desarrollo para la mujer. Nos es importante plantear este tipo de temas en Acompañarte, pues a menudo nos encontramos con personas, ya sea en acompañamiento psicoterapéutico, en clases que impartimos y en el día a día, que se compran relatos dominantes sobre cómo debieran vivir su vida. Y a veces andan por la vida o andamos por la vida culpándonos y responsabilizándonos de todas las problemáticas que vivimos. Y por ello, tener una mirada externa con personas especialistas en estos temas, poner el foco en lo político y en lo social, nos ayuda a acompañarnos mejor como personas, a ver que no estamos solas. Rosario, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotras. Me vas a oír a menudo hablar de nosotras como personas porque me es importante poner una mirada diferente y también eh, poner el foco en que nosotros como hombres muchas veces tenemos un lugar predominante en la sociedad y creo que es importante que empecemos a visibilizar a la mujer justamente. Rosario, bienvenida. Antes de entrar al tema, cuéntanos brevemente qué te llevó a tratar estos temas, qué historias de vida han sido un parteaguas para ti, que te mueven a tratar de proponer un cambio en este mundo. Bueno, primero, antes que nada, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como decía Mauricio, de acuerdo a la hora que nos puedan sintonizar, nos puedan ver. Pues primeramente agradecer a Mauricio Durán esta invitación a este proyecto de acompañarte y que pues esperemos que pues lo que aquí podamos compartir, lo que aquí podamos plantear, pues sea informativo, invite a la reflexión y sobre todo sea útil en la vida de todas las personas. Entonces, pues este tema de las mujeres, este tema de que cada año conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, pues es algo que es un tema de todos, no de las mujeres, de todas y todos. ¿Qué me movió? Pues mi experiencia de vida, por supuesto, mis vivencias, ¿sí? Em, el impacto a lo mejor que ha generado este trato desigual entre hombres y mujeres, la violencia institucionalizada, vamos a decirlo así, que se vive en espacios laborales, ¿sí? En espacios sociales, en la vía pública, en el transporte, en el día a día, no tanto a lo mejor en mi núcleo familiar, que aunque sí hay ideas y prácticas arraigadas de trato discriminatorio y desigual en el seno familiar hacia las mujeres, no ha sido tan marcado como en otros casos. Entonces, y pues la idea esta de que sí se pueden cambiar las cosas, la discriminación y la violencia no puede ser natural, al contrario, este tipo de ejercicios son necesarios, son preventivos, pero sobre todo deben ser interventivos, ¿sí? Para cambiar la realidad de muchas personas, de muchas mujeres, porque si bien es cierto,
las sociedades desiguales, las personas han sufrido violencia, las que más la sufren son las mujeres. Entonces, pues yo creo que las mujeres tenemos mucho trabajo que realizar, un compromiso, yo pienso, ético, político y de práctica política y social, pues para cambiar al mundo desde la trinchera en donde estemos, desde los roles que ejerzamos, desde el papel profesional o de oficios que nosotros ejerzamos. Entonces, sí, no sé si este tema no solamente es un tema de interés, es un tema que tiene que ver con buscar caminos, rutas para cambiar esta realidad. Y pues a lo mejor para seguir prosiguiendo, pues ser incluso amenazada de muerte por las ideas, ¿sí? Ser incluso amenazada de muerte por practicar un deporte que es decir lo que uno piensa desde la posición de mujer, es algo muy peligroso y algo muy amenazante para quienes ostentan posiciones de decisión y de poder en distintos ámbitos de la vida pública y también de la vida privada. Desafortunado esto que nos mencionas. Yo conocí tu trabajo en un congreso recientemente en el que participamos en enero sobre investigación educativa y pusiste sobre la mesa este tema. Te oí hablar de tu situación en el Politécnico y me pareció importante que hablaras un poco desde ahí, desde tu experiencia y nos dices, bueno, la discriminación, la violencia contra la mujer que se vive día a día no podemos permitir que siga sucediendo y menos si lo vivimos en carne propia, podemos decir, nadie nos cuenta las historias, ¿no? En el caso de Rosario, nos dice, bueno, ser amenazada de muerte es algo realmente, supongo que genera miedo, genera dolor, pero también genera ese impulso al cambio, ¿no? Y por eso me parece que justamente las cuestiones educativas, la psicoterapia, deben ser llevadas a lo político, como lo mencionas, debe ser llevada para promover un cambio. Para ti, Rosario, ¿qué significado tiene este 8 de marzo en donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer a nivel social, Rosario? Bueno, voy a plantear la respuesta de manera general primero y después en torno a su significado a nivel social, su importancia y relevancia y bueno, desde esta fecha conmemorativa, ¿qué se ha logrado visibilizar? Bueno, pues el Día Internacional de la Mujer es una fecha que yo creo que debemos de ir modificando la cuestión de que no es una fecha en la que hay que tratarla de manera simplista de intercambio de felicitaciones, de envíos de mensajes de rosas y ay, pues te felicito por ser tu día, como si fuera el Día de las Madres o no sé, el día de algún oficio, sino es algo más profundo, es algo eh, que debe de llamarnos a recordar, a conmemorar, a tener presente que lo que estamos viviendo, el acceso a algunos derechos, el ejercicio de algunos derechos de las mujeres, ha sido el producto de una lucha de 3 siglos de mujeres que, bueno, pues decidieron tener eh, la, pues la osadía, la capacidad de decir ya basta, dado que pues los derechos de la Revolución Francesa como producto de la Revolución Francesa como igualdad, fraternidad y democracia, pues estaban dirigidos a los varones, no a las mujeres, y ha sido una lucha continua, constante. Es para recordar estos años, ¿verdad? A favor de la lucha por la igualdad y la justicia para las mujeres, para honrar también a las mujeres que han hecho posible estos avances y para invitar a la reflexión sobre las desigualdades persistentes y el camino que queda por recorrer, que todavía es un camino pues bastante largo, a pesar de que estamos ya en un siglo eh, en un siglo de muchos avances tecnológicos, de muchos avances científicos, pero parece que en los temas políticos y sociales no avanzamos muchos. Esta fecha se ha ido consolidando en los últimos años como la más importante movilización de las mujeres
que es uno de los movimientos sociales más importantes en nuestros días a nivel global, que lucha por garantizar la igualdad de derechos, entre ellos a vivir sin discriminación ni violencia y a tener acceso de manera digna a la educación, a la salud. Es una fecha en la que los distintos feminismos suman sus voces y demandas para hacer un llamado a la sociedad y gobierno para superar las barreras y obstáculos para el pleno logro de sus derechos. Esto lo podemos plantear a nivel social, pero ¿cuál es su importancia y relevancia? La verdad es que los movimientos que confluyen a declarar un Día Internacional de la Mujer, pues han tenido contribuciones importantes, como cuáles. Pues hacer visibles las desigualdades normalizadas y naturalizadas, ¿sí? Como que las mujeres por su sexo tienen asignadas, entre comillas, por naturaleza, actividades domésticas y se restringe su participación en la vida pública. Estos movimientos han dado voz a quienes históricamente no la han tenido, a pesar de que las mujeres conformamos la mitad o más de la mitad de la población. Su voz no se ha oído con la misma intensidad y fuerza como se ha oído la voz de los hombres y las decisiones de los hombres. Este movimiento que nos lleva a conmemorar, a recordar, a reflexionar sobre las mujeres, sus capacidades, su intervención en el desarrollo personal y el desarrollo del mundo, también ha contribuido a crear instituciones y leyes para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades. Esto es bien importante que nos lo escuchemos y que nos lo repitamos continuamente. El esquema de decisión de los varones patriarcal, pues no por sí mismo ha dado estas, por decirlo así, concesiones, sino se las hemos tenido que arrancar históricamente. Y bueno, actualmente se han creado presupuestos específicos, ¿sí? Pues para buscar la igualdad entre hombres y mujeres y bueno, pues disminuir estas brechas de desigualdad. No obstante que hay esto y que pues se ha avanzado, pues no está siendo suficiente para superar estas condiciones estructurales de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres todavía en nuestro país. Y pues un claro ejemplo, pues es los feminicidios, que podemos decir que pues casi se pueden contemplar como una emergencia nacional, ¿sí? Y el recrudecimiento de formas crueles de violencia a mujeres, por misoginia, por machismo, en los casos estos que hemos podido ver con muchísima preocupación y enojo de mujeres que son atacadas con ácido y que bueno, pues es todo un viacrucis el poder acceder a una justicia digna, a una justicia profesional y oportuna. ¿Qué busca visibilizar este 8 de marzo, este día en el que pues podemos conmemorar, recordar, traer al presente pues esta lucha de las mujeres, este movimiento de las mujeres de 3 ciclos, pues busca visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres, las violencias ahora que se sofistican más como las violencias digitales, ¿sí? En esta era de la tecnología, y la discriminación que han sido caldo de cultivo para la violación sistemática de sus derechos humanos. Este 8 de marzo y lo que significa, busca visibilizar que los roles de trabajo y los estereotipos de género, es decir, el comportamiento esperado para las mujeres y el comportamiento esperado para los hombres, la percepción que se tiene de estas diferencias, pues deben cambiar para transformar las relaciones históricas desiguales de poder entre hombres y mujeres, que pues históricamente han cargado a las mujeres las responsabilidades de tareas domésticas, del cuidado de la casa, de la crianza, de los trabajos domésticos, del cuidado a los enfermos y las enfermas, del cuidado a los adultos mayores, que colocan a las mujeres en una condición de desventaja estructural en comparación con los hombres y que ha impedido un desarrollo pleno a nivel personal, profesional, laboral y del ejercicio de sus derechos.
Eso es lo que yo podría plantear sobre el significado de pues de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día que nos hace reflexionar desde el punto de vista social, político, de la práctica, de una posición de las mujeres hacia mayor autonomía, libertad y sobre todo la añorada igualdad sustantiva. Decir ya basta, Rosario, dices, a ver, justo el decir ya basta creo que también está vinculado con, iniciabas este fragmento, esta sección, diciendo, oigan, no nos feliciten, no nos manden flores. Tiene que ver este 8 de marzo con visibilizar, con dar voz a la mujer. Estamos viviendo sobre todo en nuestro país, México, problemas como los feminicidios que ponen sobre la mesa, las violencias estructurales que van hacia la mujer y violencias nos dices que las ponen en desventajas estructurales, violencias sofisticadas que van ya ahora a través de las redes sociales, las desigualdades en el ámbito de la crianza, de los cuidados, y entonces dices, se trata de poner sobre la mesa que este 8 de marzo es un decir ya basta, es un dar voz a las mujeres cuando han sido siglos de un patriarcado que invisibiliza a la mujer, Rosario. Definitivamente, hablar de violencias estructurales tiene que ver con las estructuras en la sociedad que no se mueven, que son rígidas, que son pilares y que pareciera que nadie puede desestructurar. Y por eso es importante dar voz a la mujer este 8 de marzo, y no solo el 8 de marzo, simplemente es una fecha en donde se conmemora toda esa lucha que sigue estando presente, que sigue viva, Rosario. Me tomo un momento para invitarles, estamos hablando de justicia, de violencias estructurales en contra de la mujer, y cómo lograr esa equidad, cómo lograr esos espacios de lugar, de visibilizar a la mujer. Para ello, nos es importante en acompañarte hablar de que estamos proponiendo diálogos y tenemos aquí el día de hoy a una especialista como la maestra Rosario Trejo. Entonces, a ella la pueden contactar a través de Twitter en @RosarioTrejoG. Lo vamos a poner en las redes sociales y en la información del podcast y de YouTube. Y también la pueden encontrar en Facebook como Rosario Trejo por si quisieran dialogar con ella. Para nosotras en Acompañarte es importante promover este diálogo y recordar que también nos pueden escribir en las diferentes redes sociales, nos van a encontrar como Acompañarte o como Acompanarte con doble C. A veces va a aparecer la ñ, a veces no nos deja el sistema, pero nos encuentran en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube, pueden buscar nuestro blog, en Instagram también como Acompañarte. Rosario, para ti, esta parte, estás hablando, ya empezamos a hablar de términos como el patriarcado, como la igualdad de género, la equidad de género. Contextualízanos un poco, ¿qué es esto? Porque a veces las personas se preguntan, a veces nos implicamos desde la parte emocional y justamente queremos ver y visibilizar desde la parte emocional lo que están sintiendo las mujeres. ¿Qué es esto del patriarcado? ¿Qué es la igualdad de género y la equidad de género, Rosario? Ok, bueno, me parece muy pertinente tu pregunta, dado que es deseable que programas como este, que temas como estos sean difundidos, sean conocidos, que la gente se interese en ello, pero no solamente, sino buscar la manera de que la gente se interese en ello, porque en ello va, ¿no? Su conocimiento y su acción y el acceder a ciertos mecanismos para disminuir estas violencias que van desde pues, denunciarlo hasta utilizar ya mecanismos estructurados, muy formalizados. Me parece que es muy buena pregunta. Hablaré de lo que es la igualdad y la equidad y sus diferencias. Hay una confusión en estos conceptos y se usan como sinónimos. Tienen que ver, forman parte de un mismo proceso, pero no son lo mismo, ¿sí? En primer lugar, me voy a referir a la igualdad. La igualdad es un principio filosófico, pero además es un derecho, mientras que la equidad es una herramienta de igualación, es decir, es una estrategia, es un camino que nos va a llevar a la igualdad. La igualdad implica
una responsabilidad del Estado de garantizar la no discriminación. Y para ello, pues deben asumirse todas las medidas a su alcance para lograrlo. Entre ellas hablaré de algo que se llaman las acciones afirmativas, ¿sí? Medidas de carácter temporal que buscan superar una situación específica de desventaja y desigualdad. Por ejemplo, las elecciones paritarias que permitieron que muchas mujeres llegaran al poder, llegaran a gobernar, que hayan llegado y que falta todavía un camino muy fuerte por recorrer. Sin estas medidas afirmativas como medios, pues nunca no se estaría logrando que algunas, y faltan muchas, lleguen a gobernar y a posiciones de decisión estratégica importante para el desarrollo del país. De tal manera que la equidad es la estrategia que permite igualar, es decir, lograr condiciones de igualdad, de alcanzar la igualdad las mujeres para con la condición de privilegio, vamos a decirlo así, que han tenido los hombres. El fin es la igualdad. El camino y la estrategia para llegar a la igualdad, pues es la equidad. Entonces, la meta, el fin último es la igualdad y el camino para lograr la igualdad es la equidad. Voy a ampliar un poco más esto porque, pues sí, son temas que confunden, son temas complejos y el asunto es que no podemos quedarnos en la equidad porque la equidad es el medio. Lo que nos interesa es llegar a la igualdad, dadas las desventajas que las mujeres han tenido históricamente para estar en condiciones de igualdad con los hombres. Y bueno, pues esto ha generado mucha polémica entre los hombres porque muchos hombres dicen que ahora las mujeres queremos privilegio. No, no queremos privilegios. Simplemente requerimos de condiciones para poder estar en igualdad de oportunidades, de oportunidades, en igualdad en la toma de decisiones, en igualdad. Por ejemplo, escuchando algunas expresiones. Bueno, pues ahí están, ahí éntrenle, dicen los hombres, ahí están los requisitos, son requisitos abiertos para mujeres y hombres, pues no entran porque no quieren, tienen miedo, no saben, tienen flojera. Y no es eso. Lo que sucede es que las condiciones para acceder a ciertos espacios o ciertas oportunidades están condicionadas por el medio y las condiciones en que se desenvuelven las mujeres. Si nosotros pensamos en una mujer que tiene hijos, hijas, que es responsable de cuidar a los adultos mayores, a los enfermos, que tiene que ahora sí que chutarse un día en 3 jornadas laborales, pues obviamente no hay condiciones para que las mujeres accedan a ciertos espacios con las mismas e iguales oportunidades que los hombres. Entonces, se tiene que desplegar un conjunto de acciones, de recursos, por eso hablaba yo de presupuestos, porque esto implica un costo, para poder tener esas posiciones de equilibrio y poder alcanzar la igualdad. Voy a mencionar un ejemplo en mi entorno que a lo mejor pueda hacer que quede más claro. Voy a pensar en una escuela superior de ingeniería en donde durante 40 años o 50 años que exista la escuela, los directores han sido hombres, ¿sí? Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué una mujer no ha accedido a ocupar el cargo de director? Y tiene que ver con mi caso, que más adelante lo voy a mencionar, ¿sí? Claro. ¿Qué ha sucedido? Una acción afirmativa implicaría disminuir o acortar esas brechas en el tiempo en el que los hombres han tenido la oportunidad de estar en posiciones de decisión y las mujeres no. ¿Por qué? Pues porque hay menos mujeres había menos mujeres en las escuelas, tenían menor acceso a la educación superior, ¿sí? Y por sus propias condiciones de roles asignados por ser mujer, determinadas por el sexo de ser mujer. Entonces, estas acciones afirmativas permiten acortar estas brechas, permiten compensar esas desventajas
y no les gustan a los hombres, ¿eh? Pero para nada, ¿no? Se sienten agraviados, se sienten, pues ahora sí que se les mina, pero no es eso, sino es simplemente compensar estas brechas de desigualdad histórica. Hablaba del caso en el que las mujeres no han podido ocupar un espacio de decisión como directoras de una escuela que por 50 años los hombres han sido los directores, pues porque no ha habido condiciones. Una acción afirmativa consistiría en que en un periodo en el que se va a designar a un director, pues la convocatoria sea dirigida solamente a mujeres. Esa es la única manera en poder compensar estas desventajas, ¿sí? Que son históricas y que, bueno, en algunos casos dicen los hombres, se quejan y podrían decir es que son discriminatorias. Sí, puede ser que sean discriminatorias, pero en sentido positivo, para poder compensar estas desigualdades. Y esto implica las acciones afirmativas implican recursos, implican acciones que modifican el esquema patriarcal. Entonces, bueno, pues, ¿qué puedo decir en este mismo planteamiento? Entremos al patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Porque lograr la igualdad entre hombres y mujeres implica cuestionar el patriarcado, implica romper con estas estructuras patriarcales que están en la familia, que están en la sociedad, que están en los espacios laborales, que están en los espacios escolares y que forman parte de la cotidianidad diaria y que gracias a estos movimientos sociales, que gracias a los distintos feminismos, podemos mirar con lentes de género, con las famosas gafas violeta. En un sentido literal, el patriarcado significa el gobierno de los padres. Históricamente, el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en que la autoridad la ejerce el varón, es decir, el varón como jefe de familia, porque ese es el rol que se le ha asignado, el dueño del patrimonio, ¿sí? Que lo formaban en parte los hijos, las hijas, la esposa, los esclavos y los bienes. La familia es, claro está, una de las instituciones básicas de este orden social. Para el movimiento feminista, se ha identificado que hemos vivido en un sistema patriarcal, la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, niñas y niños de la familia. Y este esquema familiar se ha ampliado en el dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Por eso, muchas veces, pues escuchamos a las colegas mujeres y uno que otro hombre que también es feminista, por supuesto, hay que decirlo, ¿sí? Se ha ampliado y se ha instalado en los espacios laborales, en los espacios escolares, en la vida pública, en la vida privada, y eso ha generado también, pues, este sistema patriarcal, pues una toma de decisiones sesgada hacia el sometimiento y la subordinación de las mujeres, que se ha visto como algo establecido, como algo natural, pero gracias al feminismo como un movimiento social, ético, político, bueno, pues se ha ido develando y desenmascarando lo que esto significa en términos del ejercicio de los derechos universales, que han sido más para los hombres que para las mujeres, y que pues ha sido arduo el camino, pero todavía falta mucho que recorrer. Es importante también destacar que la institución de la heterosexualidad obligatoria ha sido necesaria para la instalación y la permanencia del patriarcado, ya que pues expresa la obligatoriedad de la convivencia entre varones y mujeres, y bueno, pues en esta manera del poder del varón sobre las mujeres. Entonces, junto con estas categorías, podemos decir que nos encontramos ante una política sexual o de relaciones de poder que se han establecido entre varones y mujeres, sin más razón que el sexo,
que regula que regula las relaciones en donde el varón tiene el dominio sobre las mujeres, porque se ha visto como el que tiene la capacidad, la inteligencia y el poder de decidir sobre la familia, y esto extendido hasta hacia las instituciones. Y bueno, pues han tenido vamos a decir, ir desmembrando este esquema patriarcal. La igualdad de género es muy importante. La igualdad de género implica que todas las personas tengan los mismos derechos, recursos y oportunidades independientemente de su sexo o de su identidad de género, porque en este caso, si hablamos de género, el género no incluye solamente a las mujeres, aunque las mujeres han sido las que mayor han sufrido discriminación, sometimiento, sino ahora dentro del género tenemos que contemplar a la comunidad lésbico, gay y más, y que todas las personas desde la igualdad de género desde la concepción de la igualdad de género, sean tratados con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida cotidiana: trabajo, salud, educación, acceso a la justicia, una vida recreativa. Y pues nos permite identificar las desigualdades de trato y oportunidades entre los géneros, pero en particular hacia las mujeres, que han sido pues las que más han sufrido de discriminación y violencia históricamente. También es útil en resquebrajamiento, en esta deconstrucción y cuestionamiento al esquema patriarcal, pues la igualdad de género es útil para proponer cambios en la organización y estructura de las instituciones y concientizar a las mujeres de la importancia de conocer estos temas, de conocer estos análisis, de reflexionar, pero no solamente para conocer, sino para ejercer sus derechos. Y bueno, pues la equidad de género se convierte en una herramienta, en un camino, en un recurso, en una estrategia, ya que el término equidad alude a una cuestión de distribución justa de los recursos y del poder social en la sociedad para alcanzar la igualdad, ¿sí? Es decir, tratar de manera justa a hombres y mujeres, de acuerdo, ojo, a sus necesidades respectivas, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito escolar. En el ámbito laboral, el objetivo de la equidad de género suele incorporar medidas, como ya dije, diseñadas para compensar las desventajas de las mujeres. Bueno, en este tema de la equidad de género, para hacer un poco más comprensible, me voy a referir a un ejemplo sencillo, pero que nos permite entender con más claridad cómo el trato equitativo nos va a llevar a la igualdad. Las estudiantes de nivel medio superior y sobre todo en el superior, muchas de ellas pues son madres, muchas de ellas se embarazan o varias de ellas son madres, y las condiciones sus condiciones como parte del estudiantado en el logro del aprovechamiento escolar, pues son muy distintas a los de los varones, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque están, ya sea en su condición de estar embarazadas o en su condición de ser madres, muy en la cuestión de ser, pues prácticamente en muchos de los casos, las únicas responsables, si no tienen una red de apoyo del cuidado de las hijas o los hijos. En este sentido, una manera de compensar que estas estudiantes garanticen tener una trayectoria escolar en igualdad con los varones y que puedan concluir una carrera universitaria es colocando lactarios en las escuelas, ¿sí? Colocando lactarios, colocando espacios de guarderías temporales o espacios lúdicos, ¿sí? Para que ellas puedan continuar con sus estudios. No estamos hablando de la mitad de la población, por supuesto que no, pero sí estamos hablando de casos que se presentan, que se han presentado y que por estar embarazadas o por ser madres,
abandonan sus estudios. Y entonces, ¿qué sucede? Que no los abandonaron porque no sean capaces, porque no desean estudiar una carrera universitaria, sino porque sus condiciones en el rol de género que tienen les impide desarrollarse y convertirse en futuras profesionistas en algunas carreras y sobre todo en las llamadas carreras STEM de ingeniería o ciencias físico-matemáticas, pues que tienen un mayor grado de complejidad por el tipo de disciplinas. En ese sentido, el Estado, las políticas públicas, en términos de buscar, de tener como herramienta y como camino la equidad para lograr la igualdad, pues tienen que generar condiciones. Hablo de estos ejemplos muy sencillos, de que las universidades deben de contar con lactarios para las alumnas, para las maestras, para las trabajadoras, porque nuestra condición de mujer, ¿sí? Nuestras condiciones de mujer en este tipo de roles requieren el compensar este tipo de desventaja frente a los hombres. Hablo de estos ejemplos muy sencillos. Se está haciendo, está en proyecto el Proigualdad, que es un programa el programa de igualdad entre hombres y mujeres está echado en marcha, pero si nosotros hacemos una revisión de las universidades en donde se supone que deberíamos de estar más avanzados en muchas cosas, pues resulta que no existe construirlas, es costoso, pero además hay una resistencia de los tomadores de decisiones a llevar a cabo estas medidas, estas acciones compensatorias. Y todo esto ha sido producto, el tema de la igualdad, el tema de visibilizar las desigualdades, el tema de ver cómo se compensan estas desigualdades, pues ha surgido precisamente de estos movimientos feministas que han puesto de manera clara las cosas sobre la mesa, con una mirada con gafas de violeta, vamos a decirlo así, ¿sí? Con una mirada en el que nos permite identificar esas desigualdades que se han visto normalizadas cotidianamente y que han impedido pues, que las mujeres logremos la igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades como la han tenido históricamente los hombres. Estás poniendo sobre la mesa, Rosario, un montón de temas que son realmente de suma importancia. Estamos hablando con Rosario sobre igualdad, justicia, paz y desarrollo para la mujer. Rosario Trejo, que es candidata a doctora. A ella la pueden encontrar en Facebook como Rosario Trejo y en Twitter como @Rosario Trejo G. Nos es importante dar sus redes sociales para que haya un flujo de diálogo, de comunicación. Si algo de lo que está compartiendo en este momento Rosario mueve cosas, mueve cuestionamientos, nos mueve a dudas, podemos entrar en contacto con Rosario. También les invito a que nos escriban a acompañarte. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en TikTok, YouTube, en nuestro blog, en Instagram y en Twitter, como acompañarte con doble C. La página está en www.acompanarte.com. Y antes de seguir con el diálogo con Rosario, quisiera invitarles también a que estén al pendiente de nuestro especial que vamos a tener el próximo mes, en el mes de abril, que generalmente en México celebramos estas cuestiones del Día del Niño, de la Niña, de la niñez. Vamos a hablar sobre crianza respetuosa. Entonces, estén al pendiente de este próximo especial de Acompañarte. Y me retomo algunas ideas, Rosario, para seguir con el diálogo, porque me parece que es muy importante hablar. Ahorita mencionabas de las acciones afirmativas, por ejemplo, y entonces, como síntesis un poco de todo lo que abordabas en este momento, me parece que es muy importante. A veces le he oído hablar a uno de mis referentes, es un maestro mío en los ámbitos de la psicoterapia, Gerardo Aridgis, y pone a veces una metáfora que me parece que puede ayudar a comprender esto de las acciones afirmativas. Si nosotras como personas somos diestras y generalmente cargamos cosas con el brazo derecho va a estar mucho más fuerte y más fortalecido que el lado izquierdo. Desafortunadamente, si esta metáfora la llevamos al ámbito de lo social, los hombres, hablabas del patriarcado, hemos tenido la posibilidad, el lugar de privilegio de estar todo el tiempo nosotros cargando y se va fortaleciendo el brazo de los hombres. Y cuando no damos lugar y no damos espacio a la mujer, es como ese brazo izquierdo que no le están dando espacio para que se ejercite y que se tenga visibilidad y pueda mostrarse con todo su ímpetu. Y es ahí donde caben
justamente estas acciones afirmativas de las que habla Rosario. Del mismo modo, me parece muy importante ahorita de lo que habla Rosario, de que la igualdad de género busca, obviamente, sobre todo poner el foco en la mujer, que históricamente ha estado segregada por el patriarcado, pero también es importante tener el foco de que todas las personas tengan los mismos recursos, las mismas oportunidades, las tengamos. Y también hablaba en este momento Rosario de ejemplos concretos. Y de este ejemplo concreto me quisiera pasar contigo, Rosario, que nos hablaras un poco justamente de tu experiencia. Como mujer, ¿cómo has vivido la desigualdad y la justicia, Rosario? Bueno, primeramente, antes que nada, pues sí me declaro una feminista más de la acción que de la teoría, pero las dos cosas son importantes. Sin teoría no entendemos, no tenemos los referentes y los conceptos para analizar cómo ha sido históricamente esta realidad desigual para hombres y mujeres. Las feministas somos bien incómodas, somos Ah, mal vistas, y ahí te muy más vistas. hago una acotación porque me parece que es bien importante esto que estás diciendo. Qué bueno que sean incómodas, porque yo a veces pongo esa metáfora y digo, oye, si estás incómodo, si ahorita estoy sentado así, estoy chueco, incómodo, ¿qué es lo que haces? ¿Te quedas ahí? No. Creo que es importante esta incomodidad que genera el feminismo, los feminismos, porque si yo me siento incómodo, pues, ¿qué hago? Me cambio de lugar, me muevo y espero que esta incomodidad que generes y que generemos con este podcast pueda mover de lugar a las personas, Rosario. Perdón, hice esa Sí, acotación. no, me parece muy bien tu acotación. Pues el feminismo es incómodo, es transgresor, es molesto, porque es develador, ¿no? De la realidad en que han vivido y las diferencias en las que han vivido hombres y mujeres, y les molesta mucho a quienes ostentan el poder, ¿sí? Es decir, al patriarcado. El feminismo, yo creo que es bien importante que quede muy claro, no es un asunto solo de mujeres, sino es de todos. Y el feminismo no es lo contrario al machismo, al contrario, el feminismo ve también que los estereotipos masculinos han sido muy dañinos para las mujeres y para los hombres mismos. El feminismo es un movimiento social, es un movimiento político, es un movimiento académico también, económico y cultural, y se le identifica pues para estar a todo con el color violeta. Aquí traigo mi pin violeta. Y bueno, pues es descubrir en los discursos, los esquemas, los conceptos validadores de la desigualdad. Y bueno, pues podemos también decir que ¿por qué me hablo del feminismo antes de entrar a mi experiencia? Porque mi experiencia la voy a contar desde un ángulo, desde una óptica feminista, pues para estar en esta dinámica de verlo desde las gafas violeta, es decir, desde esta mirada, desde esta óptica en la que tenemos que desmontar, ¿sí? Estas estructuras patriarcales que no deben ser normalizadas, que ya no deben ser vistas como normales, como algo que ya existe, que está establecido y que no podemos hacer nada. Por el contrario, necesitamos mirarlas, tenerlas presentes, recordarlas cada día, decírselas a las demás colegas, decírselas a nuestras compañeras de trabajo, a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, ¿sí? A nuestros compañeros de trabajo, para poder transformar y cambiar, ¿sí? Las relaciones de poder entre hombres y mujeres que han afectado y han dañado más a las mujeres. Es por eso que yo me refiero a ello. Y bueno, voy planteando, el feminismo, como decía, es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia de las condiciones en que vivimos hombres y mujeres para transformar las relaciones sociales y para lograr la igualdad de las personas y ir eliminando o eliminar más bien
formas de discriminación y de violencia contra las mujeres, la violencia doméstica, la asignación de roles que limitan su desarrollo personal, para ir buscando maneras de combatir el hostigamiento y el acoso sexual, el hostigamiento y el acoso político. Jamás debemos de considerar el feminismo como contrario al machismo, ¿sí? Aunque el machismo es algo contra el que hay que luchar, ya que el machismo, pues, es la creencia en el que los hombres consideran que son superiores a la naturaleza de las mujeres y, bueno, pues nos han hecho mucho daño por actitudes, conductas y creencias destinadas a promover el enaltecimiento y la prevalencia del hombre como superior en perjuicio de la mujer. El feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales, conduce a la liberación de la mujer, pero también del varón, para que se sacuda esos estereotipos masculinos, esos pensamientos de jerarquías y desigualdades entre los sexos. También puede decirse que, pues, es un sistema de ideas que nos sirve a muchas mujeres para develar la realidad, para denunciar la realidad, pero sobre todo que ha servido y siga sirviendo a quienes toman decisiones desde el Estado para seguir generando políticas públicas de igualdad sustantiva, ¿sí? Entonces, pues a partir de estos feminismos que son diversos, hay que cambiar el orden familiar, en la educación, en la política, en el trabajo, actuar con perspectiva de género, buscando transformar estas relaciones basadas en la opresión sexual. Y bueno, pues esto lo han hecho los feminismos a través de su acción movilizadora. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir sobre mi experiencia? Voy a tratar de ser muy, muy sintética. Yo, por fortuna, en mi seno familiar, mi madre tiene 100 años, así que imagínate lo que ella vivió. Sin embargo, mi madre se salió del esquema porque mi madre decidió ser madre soltera, ¿sí? Y pues como que eso, a mi hermana y a mí, a lo mejor particularmente a mí, me permitió ver que las mujeres sí somos autónomas, que las mujeres sí podemos ejercer la libertad y tomar decisiones asertivas de desarrollo personal sin depender de la compañía o de la presencia de un hombre. Y vaya que fue en una época complicada, en el que no tener esposo era todo un pecado. Estamos hablando de los años 50, de finales de los años 50. Además, para que mi madre tuvo su primera hija a los 30 años, ese era algo así inaceptable y reprobable en esas épocas, pues porque el rol de las mujeres era estar en casa, hacerse cargo del hogar, tener hijos, dedicarse a la crianza de los hijos y atender a los hombres. Entonces, mirar esas experiencias en nuestro entorno sí nos marcan, sí nos dan la pauta y la ruta de qué hacer, ¿sí? Pero sí quiero decirte que yo lo veía como algo normal, como algo natural, así como se ve natural la subordinación y el sometimiento en ciertas familias con un esquema patriarcal. Yo tuve la oportunidad por diversas circunstancias de ver en mi ámbito familiar, sí que lo reprobaban, sí que mi madre se sentía mal porque no era igual a la mayoría, ¿sí? Pero sí me permitió ver que sí se podía vivir en esta autonomía y en este ejercicio de libertades dentro de lo que había. Bueno, quiero decirte que esta experiencia familiar, yo, pues tuvimos que hacernos la vida como podíamos. Yo no tuve la oportunidad que me llevaran a la primaria. Desde los 6 años yo me iba solita a la primaria y pues uno tiene que aprender a valerse por sí mismo y a ir sorteando los peligros, como es el abuso sexual infantil, ¿no? ¿Sí? En el que es una realidad y que se vive como algo muy extendido, ¿sí? Esta experiencia familiar, y sí, también hay que decirlo, la educación es fundamental. El acceso a la educación en las mujeres, en todos los niveles educativos, sí nos cambia la vida. Yo puedo decir que soy lo que soy, sí, gracias al entorno familiar, pero gracias a la educación que yo pude recibir, que nos permitió ver la realidad de una manera diferente, aún con sus complicaciones de pensar, de reflexionar, de generar habilidades.
A lo mejor este esquema en el que yo viví me permitió ser una persona, pues decidida, a lo mejor transgresora, porque yo practico un deporte que es muy riesgoso. Digo lo que pienso, critico, hago una crítica que procura ser fundamentada siempre. Y cuando se critican las estructuras, las formas en que se conducen los espacios escolares, laborales, eso no gusta. Eso es mal visto. Y las mujeres que decimos lo que pensamos y que hacemos una crítica desde una visión feminista, destacando o develando las desigualdades, las irregularidades, las violaciones, nos convertimos en una amenaza para lo instituido, ¿sí? Y nos convertimos en personas de riesgo, ¿sí? Y bueno, pues entramos a un esquema de persecución, podría yo decir, de una persecución que muchas compañeras no están dispuestas por su propia condición, por sus propios motivos a correr y prefieren guardar silencio, pero el silencio no es solución. El silencio nos puede convertir en cómplices de no avanzar en este camino por la igualdad. No faltan en surgir todos estos procesos de violencia, vamos a decir, en el que te colocan como la conflictiva, la problemática, la persona, la conflictiva, la problemática, la revoltosa, bueno, hasta la comunista. Eso lo hemos vivido muchísimas mujeres, no solamente las mujeres famosas, ¿verdad? Que se conocen pues no sé, en los libros, en los programas, o que tienen un lugar muy destacado a nivel de ser prestigiosas. No, lo hemos vivido muchísimas mujeres que nos hemos decidido a cuestionar y a decir que las cosas pueden ser diferentes. Y más si tenemos un compromiso ético, político, con nuestros compromisos escolares, con nuestros compromisos laborales, de hacer lo que se tiene que hacer. Cuando observamos que muchos hombres son corruptos, cuando observamos que muchos hombres se conducen por la irregularidad de lo que no corresponde, y cuando si los hombres que se atreven a decirlo son mal vistos, las mujeres que nos atrevemos a decirlo somos mucho más mal vistas. Y comparto dos experiencias que son muy claras que yo he vivido. En 2013, en una escuela superior que es la más grande del Politécnico en alumnos y tamaño, que es la UPIXA, pues en este ejercicio de libertades que yo veo como normal, pero que muchas personas no lo ven como normal, y sobre todo los hombres. O sea, lo normal es que los hombres accedan a los espacios de toma de decisiones y a los cargos directivos. Eso es lo normal. Lo anormal para muchos hombres es que las mujeres pensemos tan solo en la posibilidad. Hacerlo ya es una afrenta. Bueno, en 2013, pues yo manifesté mi interés en participar en estos procesos, en los cuales en lo normativo no hay ningún impedimento. El problema es en la vivencia real, en las condiciones reales, por la mentalidad machista, misógina, no solo del grueso de muchos hombres, sino también de algunas colegas que lo han visto como normal también, ¿no? Este asunto de que calladita te ves más bonita, este asunto de que pues esos cargos, esas actividades son para hombres porque pues las mujeres tenemos otros compromisos muy en lo privado, muy en lo doméstico. Entonces, bueno, cuando yo manifesté mi interés, lo compartí, recibí en aquel entonces, muchos correos en los que decía yo, me amenazaron de muerte si yo participaba. El asunto corrió hasta mi familia. Les llegaban anónimos a mi esposo y a mis hijos, perdón lo que voy a decir, donde les decían que era yo la más puta de las putas, ¿sí? Y entonces toda esta violencia, ¿no? Te desequilibra. En un principio te desequilibra si no tienes muy sólidos ni firmes todas estas conceptualizaciones, ¿no? Y dices, bueno, te cuestionas y dices, me estaré equivocando, no estoy dentro de lo común, no estoy dentro de lo general. Y bueno, ¿qué pasó? Normativamente no había ningún impedimento. El impedimento era todo este entorno, todas estas condiciones misóginas y machistas a las que nos enfrentamos las mujeres.
Si decimos lo que pensamos, si cuestionamos, si hacemos una crítica con fundamento, pero más si tenemos el interés de participar en un cargo directivo, en un cargo de toma de decisiones. Bueno, ¿qué pasó? Se conforma una terna a través de un proceso en el que deciden un cuerpo colegiado en donde están representados alumnos, docentes, trabajadores y la propia autoridad. Bueno, y de esa terna el director general, es decir, la autoridad superior decide quién es el director. Bueno, el primer y segundo lugar eran hombres, pero en el tercer lugar hubo un empate entre un compañero y yo. Por cierto, para que veas las condiciones de desigualdad, incluso entre los propios hombres. El que quedó como en la terna, uno era el director que ya estaba y el otro era el subdirector académico. Y hubo un empate entre el subdirector escolar, vamos a decirlo así, de gestiones escolares, y yo, que yo era una simple mortal profesora, ¿sí? Y bueno, el decano, que es el profesor más antiguo, tenía que decidir el voto de calidad, era su facultad. Y pues claro, decidió por el varón, ¿sí? Y entonces la terna se conformó de 3 hombres. Pero no solamente pasó eso, sino me convertí en la enemiga número 1 desde la visión amenazante del director. Me convertí en la enemiga número 1 del director de ese entonces, porque como yo me había atrevido, ¿sí? Mujer, crítica, con una visión feminista, participativa, a pues a intentar acceder a esos espacios que estaban reservados, casi siempre han estado reservados más a los hombres y los hombres que están cerca del poder y con ciertos perfiles, machistas, misóginos, que se ven inteligentes, que se asumen con inteligencia, con habilidades de negociación, de liderazgo y no sé qué otras patrañas más que piensan sobre sí mismo y que es real, ¿sí? Me voy a 2013. Vuelvo, eso no me limitó, dijo, uno tiene que seguir picando piedra, yo creo que tenemos que entender eso, que esto no es de una vez y se acabó, no, hay que estar insistiendo permanentemente, hay que ser insistentes, ¿sí? Hay que ser necias, hay que seguir siendo incómodas, transgresoras, porque si no, no vamos a seguir avanzando. Llega 2013, lo vuelvo a intentar, por cierto, me regreso antes, en ese 2013, participaron 2 compañeras más, digamos, más discretas en su participación, pero en el siguiente proceso, en otro proceso, un siguiente proceso en el 19, con esa vivencia que observaron, ya no quisieron participar más mujeres. En el 2019 no participó ni una mujer más que tu servidora, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué decían las compañeras? No, yo no me voy a exponer a que me manden anónimos, a que invadan mi espacio con la familia, a que me hagan todo lo que te hicieron a ti. O sea, eso es real, eso es violencia política. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos sirve la igualdad de los discursos y de las normas. Necesitamos la igualdad sustantiva, real, de vivirlo, de tocarlo, de olerlo, de sentirlo, de estar ahí y que sí hayan estas acciones afirmativas que nos permitan a todas las mujeres acceder a la igualdad. Llega 2019 y vuelvo a participar, 9 participantes y solamente una mujer. Yo. Cambiaron un poco las cosas, pude obtener los votos y quedé en la terna, ¿sí? 2 hombres, una mujer. Y obviamente en nuestra institución es una estructura patriarcal, ¿sí? Ha habido mujeres directoras, sí las ha habido, pero varias de ellas han asumido un comportamiento patriarcal, aun cuando son mujeres. Bueno, llega de 2019 y pues soy terca, ¿sí? Pues sigo generando incomodidades, pero bueno, están las estructuras normativas que no impiden la participación de las mujeres, aunque las estructuras reales de relaciones de decisión y de poder son de otro tipo, son otras. Pues ahora sí que participamos, entramos. Yo puedo decir, pues, digamos que con la experiencia como, pues, una académica que ha procurado siempre ser responsable, dedicada, ocupada en hacer lo mejor posible nuestro trabajo para con el estudiantado, en la investigación, pues me considero que hice un muy buen papel en el debate,
que presenté un programa de trabajo muy congruente, logro los votos, quedo en la terna. ¿Y qué pasa? Pues si lo vemos desde las acciones afirmativas, desde la perspectiva de género, que está en la ley y que las instituciones públicas deberían de ser el ejemplo de aplicar lo que marca la norma, pues resulta que no soy elegida como directora, lo cual no me sorprendió. Pero fíjate, en el 13, un desempate me deja fuera de lo terna. En el 19 hay un avance, digo, no es lo deseable, ¿verdad? Pero sí hay un avance. Puedo estar en la terna, ¿sí? Puedo mostrarle a mi comunidad que puedo hacer un trabajo distinto, un trabajo responsable, pero un trabajo que también tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Precisamente en mi discurso y mi plan hablo sobre qué hacer, cómo utilizar los mecanismos que existen para atender el tema del acoso y el hostigamiento sexual que existe, que es real y que sí se denuncia, pero que no se denuncia todo lo que existe por miedo, por temor, por desinformación, ¿sí? Porque no se utilizan de manera completa los mecanismos que existen, aunque los hay. Bueno, avanzo, pero déjame decirte que de esos 9 candidatos, siendo yo la única mujer, ¿quién fue la candidata, bueno, la candidata en este caso, más agredida, más descalificada en redes sociales? Fui yo. Ningún hombre de los candidatos de los 8, de los 9, ningún hombre de los 8 fue el más agredido, el más descalificado, ¿sí? El más desacreditado. O sea, fue algo así impactante, te lo puedo decir. O sea, yo me impacto porque digo, estamos en el siglo XXI y estas cosas siguen pasando, ¿sí? Esta misoginia, este machismo, este empoderamiento equivocado, desigualitario de los hombres sigue persistiendo. Esa es una realidad. Y yo creo que tenemos que entender por qué muchas mujeres se manifiestan como se manifiestan. Si no lo vemos así, entonces tenemos una venda en los ojos. ¿Sí? Por eso ese ya basta tiene que ver con, en pleno siglo XXI, 3 siglos de luchas, de cuestionamientos, de planteamientos, de levantar la voz. No ha bastado tener el voto, no ha bastado eh, legislaciones porque todavía no llega la vivencia real del ejercicio pleno de nuestros derechos y de participar activamente en la transformación de la sociedad por una sociedad igualitaria. Bueno, fue terrible, fue atroz. Te puedo decir, me destrozaron porque muchas personas que no tenían información creyeron todo lo que se decía. Bueno, manipularon a los alumnos consejeros, a los alumnos. Yo andaba en todas las redes sociales, incluso en los grupos de WhatsApp, con unas expresiones animadversivas, misóginas, refiriéndose la campaña no solamente a la persona, sino a tus características como mujer, si eres gordita, chaparrita, si tienes la voz alta, o sea, metiéndose en toda tu caracterización física para descalificarte. O sea, un ataque, una campaña violenta en razón de género, en tu papel de ser mujer, que deseas participar, que tienes una voz, que tienes una opinión, que tienes un planteamiento y que de alguna manera transgrede el orden establecido, ¿no? La cultura de un comportamiento estándar. Y entonces yo digo, la educación debe ser disruptiva, debe ser radical en el sentido de transformar y eso solamente se da con visiones y con prácticas disruptivas hacia el bien y hacia romper esquemas que nos mantienen en más de lo mismo. Bueno, fue tan fuerte esto que incluso algunas compañeras y unos compañeros tuvieron que sacar pues qué decir, mandar una nota periodística al diario denunciando la violencia de género, ¿no? Que yo estaba sufriendo, la violencia política de género que yo estaba sufriendo y que ninguno de los candidatos. Por supuesto que el director general en ese momento lo vio, lo supo, se enteró, porque ellos hacen su seguimiento cuidadoso y pulcro de lo que sacan los diarios. No pasó absolutamente nada. Ni una llamada, ni un pronunciamiento, absolutamente nada. Por eso decía yo,
algo está pasando, porque lo que se ha hecho, lo que se ha avanzado, pues no está mal, pero resulta que no está siendo útil, que no está teniendo el impacto que tenemos, porque las mujeres seguimos sufriendo de discriminación, de exclusión, ¿sí? De violencia, ahora violencia política, ¿sí? Y bueno, pues me resulta un tanto hasta paradójico, porque tú sabes muy bien que en el Instituto Politécnico Nacional somos los creadores del violentómetro, ¿sí? Que es una herramienta didáctica que permite identificar a todas las personas, en particular a las mujeres, distintos niveles de violencia para poderla denunciar, ¿sí? Bueno, entonces, pasa ese tiempo que yo observo que en otras mujeres, sí, mina, sí te tira al suelo y sí Claro. te dice, no más participaciones, y eso es lo que quiere el esquema patriarcal. Eso es lo que busca, minarte emocional, psicológicamente, hacerte sentir que tú estás fuera del lugar, que estás equivocada. Si no tenemos una práctica política basada en el conocimiento sobre lo que somos, los derechos de las personas, de las mujeres, la verdad es que estamos hablando de un tema que voy a exagerar, pero no es tan exagerado. Puede llevar a muchas mujeres hasta el suicidio, de verdad. ¿Sí? Y tú debes de saberlo más en este sentido. Bueno, pasan los años, viene la pandemia, y bueno, pues, me honran, yo así lo veo, porque estoy identificada. Me designan directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, de la que fui responsable año y cachito, ¿sí? Año 4 meses y ser la responsable de la política de género en el instituto. Y bueno, pues muchos proyectos interesantes, por supuesto. Me doy cuenta, confirmo más, que vivimos en una institución muy patriarcal, ¿sí? En que los cargos se deciden por cuestiones de tipo político y no tanto por capacidad, por habilidades, y mucho menos hay un filtro en el que el funcionario vaya a conducirse con perspectiva de género. Mucho menos, cuando debería, ¿sí? Me sustituyen, concluyo mi gestión y pues no me sorprende, digo, lo normal es que yo me regrese a mi actividad académica. Y resulta que esa trayectoria del que tuvo conocimiento un funcionario que es el responsable de la política académica en el instituto, un funcionario de nivel estratégico que es el secretario académico, me congela mi trámite. Hago algunas suposiciones porque no tengo más información. Y me dice que no me puede dar mi cambio a mi área, a mi escuela de donde yo he sido profesora por más de 40 años, porque yo soy un factor de riesgo y de inestabilidad para esa escuela. Cual a mí me sorprende, pregunto si hay más información, qué demandas, qué denuncias, pues para poder responder y me congela. Me tuvo ahí congelada, yo no podía hacer nada hasta que finalmente dije, bueno, ¿cómo puede ser posible que esto esté pasando si tenemos una política que se llama cero tolerancia a la violencia? Que quienes los primeros que deberían de practicarla y aplicarla son los funcionarios, ¿sí? Y resulta que, pues, tengo que ejercer, el día, el 25 de noviembre del 22, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en un evento tuve que interpelar al director y solicitarle públicamente su intervención para yo poder incorporarme a mis actividades académicas que estaban siendo impedidas por el secretario académico en una situación de animadversión política, eh, pues por el perfil que tengo, ¿sí? Y porque eso yo lo deduzco, porque cuando fui directora hice el trabajo que me correspondía hacer. Y eso no les gusta a los funcionarios. Pues ¿Sí? ahí está, Rosario, en carne propia, todo lo que acabas de describir teóricamente lo viviste y desafortunadamente ni siquiera en un lugar en donde te tocaba cuidar justo de las cuestiones de género, ni siquiera en una institución en donde surge un instrumento como el violentómetro, se cuidan los derechos de la mujer. Y entonces, en carne propia, has vivido todo esto. Estamos hablando con Rosario Trejo, la maestra Rosario Trejo, y estamos llegando al final de esta charla en donde hablamos sobre igualdad, justicia, paz y desarrollo para la mujer. Pueden contactar a Rosario a través de su Facebook en Rosario Trejo, a través de su Twitter como Rosario Trejo G. Y les invitamos también a seguirnos en las redes sociales de Acompañarte con doble C, Facebook, TikTok, YouTube, blog.
el Instagram y el Twitter, y nos pueden seguir en www.acompanarte.com. Y bueno, pues la idea de charlar en estos espacios es justamente para que ampliemos la mirada, tengamos una visión mucho más amplia, tengamos la posibilidad de ver que las situaciones que estamos viviendo, como las que nos comparte Rosario, no somos las únicas personas que la vivimos. Si nos vemos reflejadas en las personas como Rosario, podemos quizá sentirnos menos solas, y tenemos espacios, por ejemplo, de acompañamiento psicoterapéutico en Acompañarte. Tenemos espacios en donde hablamos y tratamos de poner sobre la mesa con charlas o con cursos justamente este tipo de problemáticas. Rosario, en un minuto breve, ¿cuáles serían tus conclusiones? Porque ya hablamos de, creo que las alternativas que has planteado para fomentar esta igualdad, esta justicia, esta paz y el desarrollo para las mujeres. Hablaste de acceso a la educación, no quedarnos calladas, no quedarse calladas como mujeres, decir lo que piensan, no ser cómplices de este sistema. En un minuto breve, no quisiera irme, pero estamos cerrando ya Sí, este sí, sí, podcast. claro. ¿Cómo podemos concluir? ¿Qué conclusiones nos das de esta visión tan amplia que nos has presentado de las problemáticas que viven las mujeres? Bueno, pues yo quisiera cerrar esta plática, este intercambio, planteando cómo modificar, qué alternativas tenemos ante este panorama. Yo creo que sí hay que garantizar el empoderamiento de las mujeres con educación, con información, con igualdad de derechos, ¿sí? De manera individual y de manera colectiva, cuestionando las creencias de subordinación de las mujeres, insistiendo en que esto no es natural y que las cosas no es natural, sino que son impuestas por un sistema de discriminación socialmente construido y que sí puede cambiar. Algo bien importante también, el acceso a la justicia. El derecho de las mujeres a la justicia es esencial para la realización de todos sus derechos. Se tiene que mejorar la respuesta judicial, que es muy ineficiente en todos estos temas del feminicidio, del acoso, del hostigamiento sexual, que es muy grave, ¿sí? Y que, bueno, pues buscar prevenir delitos, refortalecer, replantear las medidas de prevención ante el acoso y el hostigamiento sexual, ¿sí? Trabajar un programa de atención a agresores. Yo creo que tenemos que mirar a los agresores también, desde esta visión feminista, un programa serio, bien estructurado, de atención a agresores para cambiar y modificar las masculinidades hegemónicas y caminar hacia masculinidades con una visión más en la igualdad, de más participación y para el cambio en el que todos podamos acceder a igualdad de oportunidades sin pensar que se está poniendo el riesgo del poder en las decisiones y ir desestructurando este esquema patriarcal que tanto daño ha hecho. Sí me preocupa, y cierro con esto, sí expreso que hay que seguir discutiendo. Hay programas, hay políticas públicas, sí, pero algo está pasando que no están funcionando de manera efectiva. Algunas cosas sí, pero algo está pasando que no están funcionando de manera efectiva. Y cierro con esto. Necesitamos universidades con perspectiva de género. Necesitamos escuelas primarias, secundarias, bachillerato y universidades, porque ellos son los futuros profesionistas, ellos son los futuros políticos, ellos son los futuros ciudadanos que para poder lograr la igualdad sustantiva tienen que tener conciencia de género y conciencia de la igualdad sustantiva. Yo con esto cerraría mi participación en esta interesante entrevista. Perdón por los apasionamientos, pero creo que a veces es muy necesario poner en la mesa estos sentires que tenemos muchas mujeres y que a lo mejor compartiendo la experiencia, pues otras compañeras dirán, sí, ¿por qué no? Yo puedo hacerlo también. Sin lugar a dudas, Rosario, algo no está funcionando, dice Rosario, y creo que es importante que trabajemos en nosotras mismas como personas, más allá de las leyes, más allá de toda la cuestión operativa, estructural, que ayuda sin duda. También tenemos que trabajar en nosotras mismas. No quisiera despedir este especial sin agradecer profundamente la apertura
de la maestra Rosario Trejo. Gracias por acompañarnos, Rosario. No quisiera despedirme también sin recordarles que el próximo mes, en abril, vamos a hablar sobre la crianza respetuosa. Rosario, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Mauricio, por tener este espacio de intercambio que es muy necesario. Y ojalá y pues llegue a muchas personas y si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos busquen, nos escriban. Yo creo que desde la trinchera en que estemos podemos aportar hacia una sociedad más igualitaria y sobre todo garantizar y buscar que las mujeres vivamos una vida de igualdad de derechos y libre de violencia. Que así sea, Rosario. Y a ti que nos escuchas, que nos ves en este podcast, te dejo un abrazo pendiente. En tanto nos volvemos a encontrar por estos espacios virtuales para acompañarte. Hasta pronto.